Shabbat Shalom para todos. Quiero darle la bienvenida a Yeshua, el pan de vida, Kehilat Yeshua Better Life, aquí en la preciosa ciudad de Orlando, Florida. Les habla Roberto Flores para invitarlos a que vengan, nos visiten o se unan a nosotros en línea para una reflexión de diferentes temas. Los viernes en la noche para Kabbalah Shabbat a las 7:30 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Por favor recuerden darle me gusta o like, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestra página de Facebook. Así que aquí los esperamos en Yeshua Better Life, en la Kehilá Yeshua, el pan de vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados hermanos. Les saluda el Roé Oscar Salinas desde la ciudad de Miami. Y yo le voy a pedir algo muy importante hoy que le pido siempre en las presentaciones. Por favor, comparta y no se olvide de darnos un super duper double like. Gracias por estar con nosotros y hoy queremos compartir con ustedes un breve Davar Torah, una palabra de la Torah, y está con nosotros nuestro hermano Harold Pinzón. Harold y su familia sirven en Yeshua, the Bread of Life, están colaborando, trabajando arduamente cada Shabbat ahí. Y él es no solamente un hombre que le sirve al Eterno con toda su familia y sus hijas y su hijo, sino que también él es miembro de la junta directiva de Yeshua, the Bread of Life. Amados hermanos, quiero darle la bienvenida a Harold y gracias, Harold, por todo lo que estás haciendo, primeramente para la humanidad, para el reino de los cielos y en nuestra Kehilá Yeshua, the Bread of Life. Adelante, Harold. Muchas gracias. Shabbat Shalom, hermanos. Bye bye. Shabbat Shalom y bienvenidos. Mi nombre es Harold Pinzón. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que se unen a esta transmisión. Y bueno, espero que todo lo que hablemos hoy sea de bendición para ustedes. Yo quiero darle gracias al hermano Oscar que pues me ha invitado a ser parte de esta iniciativa. Y bueno, para la porción bíblica esta semana estamos estudiando para Shahukat. Hay muchos temas, mucho de qué hablar. Obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo para hablar de todos los temas. Voy a tratar de cubrir solamente un par de estos. Pero nada, yo quiero que donde quiera que estés compartas esta enseñanza. Tampoco quiero que sea algo como muy formal. Me gustaría que hagas de cuenta que estás en la sala de tu casa. Estamos compartiendo como un par de amigos. Y nada, que sea una bendición para ti y para tu familia. Así que sin más preámbulo, pues empecemos. Bueno, y el contenido de nuestro estudio bíblico se basa en el libro de Números, capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 22 al versículo 1. También hay otras referencias, ¿sí?, que las encontramos en los profetas y también las encontramos en el Brit Hadashah, en el pacto continuado. Pero bueno, antes de entrarnos en el tema, vamos a hacer la oración de la Torah. Para que si me quieren acompañar, vamos a hacerlo juntos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikoch ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. O en español también lo podemos decir juntos. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Y bueno, de los temas que yo les voy a hablar el día de hoy, por decirlo de alguna manera, necesitan de un grado de fe. Hay muchas cosas en la palabra, muchas cosas de Dios que el ser humano no entiende. Y por lo general las personas racionales tratan de buscarle siempre una explicación a todo, pero hay muchas cosas que simplemente no tienen explicación. Pero no son coincidencia, no son al azar. Así que me gustaría compartir un par de versículos al respecto, ¿no?, acerca de la fe. Entonces, el primero de estos lo encontramos aquí en Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Otro versículo acerca de la fe es Génesis 15:6. Y creyó al Señor y se le contó por justicia. Este es Abraham. Entonces,
hay cosas que vamos a compartir hoy y aunque de pronto no hagan sentido a su mente, lo importante no es eso, lo importante es que sabemos que si vienen de Dios, tienen un porqué. Así que continuemos. Y los primeros 2 versículos de nuestra porción bíblica dicen de la siguiente manera: y Hashem habló a Moisés y a Aarón diciendo, este es el decreto, ¿sí? Que en hebreo es Jucat, también se conoce como ordenanza, por decirlo de alguna manera, de la Torá que Hashem ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja, que en hebreo se lee como Pará Adumá. Aquí se las voy a mostrar. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y este Jucat o mandamiento es parte de 3 clasificaciones, por decirlo de alguna manera, se las voy a compartir aquí. Entonces, en plural sería Hukim, que son decretos sin razón aparente. Y uno de esos es el que estamos hablando hoy, de la vaca roja. Después hay otro tipo de clasificación que son los Mishpatim, que son aquellas leyes relacionadas a racionales, o sociales. Por ejemplo, no robar, no matar, amar al prójimo. Son aquel tipo de mandamientos que, digamos, son fáciles de entender. Y la última clasificación son Edot, que se traduce como testimonios o recordatorios. Y tenemos algunos ejemplos típicos como el Shabbat, la Pascua, Pesaj, usar los tefilín, la mezuzá, etc. Entonces, tenemos que entender que este decreto que estamos hablando de la vaca roja hoy en esta parashá, pues es parte de estos primeros que están aquí arriba, de los hukim, de los decretos sin razón. Pero una vez más, como les decía, que aunque no los podamos entender en nuestra mente limitada, tienen un porqué. Bueno, y para entender con un poquito más de profundidad el tema de la vaca roja y cómo lo podemos conectar con el Mesías, lo primero que tenemos que hacer es como transportarnos al pasado y entender por qué se tenía esta vaca roja, qué estaba pasando en la comunidad de Israel. Entonces, imagínense ustedes, la comunidad está viajando con el Señor, está en el tabernáculo, está el arca del pacto, etc. Y entonces, como el Señor convivía con ellos, ¿sí? Entonces, cualquier persona que estaba contaminada con un muerto no podía acercarse, no podía ser parte, digámoslo, de los servicios religiosos, por decirlo de alguna manera, porque estaba contaminada. Dicha persona necesitaba pasar por un proceso de purificación. Y aquí es donde las cenizas de la vaca, ¿sí?, mezcladas con agua, se aplicaban sobre la persona que había sido contaminada, ¿sí? Algo muy interesante es que esta vaca no tenía ningún tipo de imperfección, era 100% perfecta, no tenía, era completamente roja, nunca la habían usado para un trabajo, por eso dice que nunca se le había puesto un yugo encima, por decirlo de alguna manera. Y todas estas características de esta vaca que era perfecta son muy aplicables a la figura del Mesías. Como sabemos, la palabra nos dice que nunca se encontró pecado en él, él era perfecto. Ahora, algo interesante, en ese entonces, para acercarse a la presencia del Señor, ¿sí?, la persona tenía que estar limpia. Igualmente el día de hoy, si nosotros queremos acercarnos a la presencia del Señor, ¿sí?, tener una intimidad especial con el Todopoderoso, no podemos hacerlo por nuestros propios esfuerzos, porque de por sí nuestra naturaleza es hacer el pecado, de por sí esa es nuestra tendencia, y necesitamos de un mediador, necesitamos de alguien que nos acerque, ¿sí?, y alguien que saque esa impureza de nosotros, y de esa manera pues podamos acercarnos al Todopoderoso. Entonces aquí es como vemos la conexión entre esta vaca roja, el proceso de purificación, y el Mesías. Como dice acá, en la parte de abajo, ya no somos purificados por cenizas, sino por Yeshua, quien se ofreció sin mancha para limpiarnos, como declara la palabra de Dios. Hay un par de versículos que me gustaría compartirles al respecto. El primero de estos es Efesios 2:13, que dice: pero ahora, en el Mesías Yeshua, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre del Mesías.
si ven, esto también es una sombra profética. A propósito, cuando la vaca se quemaba completamente para convertirla en cenizas, era un sacrificio muy único, porque inclusive la sangre también era quemada. Ahora hablemos de Romanos 5:1-2, donde dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, lo que les decía al principio, esto es también una cuestión de fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. También por medio de Él tenemos acceso al favor de Dios. Entonces todo esto que se veía al principio en la Torá se confirma en el Nuevo Testamento. A través de los años se habían sacrificado un número de vacas rojas. Según Maimónides, también conocido con su apodo, digámoslo, de Rambán, que vivió en el siglo XII, era un sabio sefardita. Él escribió en una de sus obras que se conoce como la Mishneh Torah, o la repetición de la Torah. Él nos decía o nos enseñaba que se habían ofrecido 9 vacas rojas y que la 10ª sería sacrificada por el Mesías. Así que imagínense, estamos hablando de un número total de 10. Ahora, como la mayoría de nosotros sabemos, todos los números comunican un mensaje. El número 10 simboliza plenitud y cumplimiento divino. Y tenemos, bueno, infinidad de ejemplos. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos, que representan la totalidad de la Torá. Tenemos también las 10 plagas de Egipto, que hablan de un juicio completo. El Minyan, donde se requieren 10 varones adultos para oraciones comunitarias, etcétera, ¿no? Bueno, y otro tema muy mesiánico que también les quiero compartir el día de hoy, tiene que ver con la serpiente de bronce y el Mesías. Entonces resulta, según nos cuenta el capítulo 21 de Números, de que la gente continuó quejándose. Y entonces el Señor les mandó serpientes y obviamente murió mucha población. Entonces todo el mundo va a Moisés y le dice: mira, ¿qué vamos a hacer? Estamos muriendo. Entonces Moisés habla con el Señor y le da la instrucción de que se construya una serpiente de bronce y que esté en un palo, en un asta, por decirlo de alguna manera. Y entonces, cada vez que una persona era mordida por una serpiente, entonces tenía que mirar a esta imagen, y si tenía fe, entonces era sanada y no moría. Y era precisamente lo que yo les explicaba al puro principio, que sin fe nadie puede agradar a Dios. Mucha gente necesita entender para poder acercarse a Dios, pero hay muchas cosas de Dios que simplemente hay que creerlo. Y hay muchas cosas que están fuera de nuestro entendimiento, que, digamos, tienen una explicación, pero en nuestro entendimiento humano nunca van a hacer sentido. Así que vamos a continuar, vamos a mirar una conexión muy interesante entre esta palabra Nahash, serpiente, y el Mesías. Déjenme les comparto. Entonces, como todos sabemos, todas las letras en hebreo tienen también un número asignado, y los sabios han llegado a encontrar diferentes pistas en la palabra de Dios usando estos números, combinándolos, sumándolos, etcétera, ¿no? Y les voy a compartir uno de esos que precisamente se conecta perfecto con esta enseñanza de la serpiente y el Mesías. Entonces, como vemos acá, la suma de los valores numéricos de la palabra serpiente, Nahash, los vemos aquí letra por letra: la Nun 50, el Het 8, el Shin 300. Entonces, si sumamos todo esto, la palabra serpiente suma 358. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con Mesías, con el Mesías. Entonces, Mesías, aquí está el escrito en hebreo. Entonces tenemos la Mem con 40, la Shin con 300, el Yod con 10 y el Het con 8. Al sumar todo esto, entonces encontramos 358. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la conexión acá? ¿Sí? O sea, todos sabemos de que la serpiente fue la que tentó a Adán y a Eva, ¿no? Para el pecado, etc. Pero aquí hay como un tesoro guardado, ¿sí?
todos sabemos que Yeshua mismo, según nos dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento, se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Así que aquí hay, por decirlo de alguna manera, una revelación escondida y hay una conexión entre la serpiente y el Mesías. No que el Mesías sea una serpiente, pero en este caso lo que estamos diciendo es que esta imagen de esta serpiente, ¿sí?, que les hablé hace un momento, simbolizaba también al mismo Yeshua, porque toda persona que se acerca a él va a ser salva. Déjenme les comparto unos versículos al respecto. Y bueno, pero antes de eso, perdón, les quiero comentar algo muy importante. En el hebreo tenemos un vocablo que se llama et. Ya muchas personas saben esto, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo, el Aleph y el Tav, y que todos sabemos que eso apunta al Mesías, porque él mismo dijo que él era el principio y el fin. Ahora miremos lo que dice aquí Números 21:6. Y Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Como vemos, no hay algún tipo de conexión con esta palabra, con este vocablo, pero si lo miramos en hebreo, vamos a ver algo interesante. Entonces dice, bueno, y envió, aquí está la palabra en hebreo, el Señor contra el pueblo, y después viene et, el vocablo et, que simboliza al Mesías. Después dice las serpientes venenosas, ¿sí? Aquí está en hebreo con la transliteración si lo quieres después estudiar en casa. Pero cada vez que nosotros vemos el vocablo et en la palabra, de alguna manera lo estamos asimilando, ¿sí? ¿Con quién? Con el Mesías. Él dice, yo soy el principio y el fin, el Aleph, el Tav, el Alfa y el Omega. Entonces cuando nosotros vemos este vocablo en un contexto bíblico antes de X palabra es porque hay algún tipo de conexión y debemos de poner atención. Ahora sí vamos al versículo que les quería comentar. Y miren qué interesante. En Juan 3, 14, 18 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Wow, ¿no? Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Era lo que les decía al principio. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Ahora mire el 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él, es una cuestión de fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado. ¿Sí ven qué interesante acá? El que cree en él no es condenado, como la persona que veía la serpiente y la veía y creía que Dios lo había mandado para que el veneno no le afectara, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios, del unigénito de Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor en esto? Nos está dando pistas, nos está diciendo, mire, yo les voy a dar una pista aquí, cómo la gente fue salvada en el desierto, ¿sí? Les di una pista de que más adelante yo traería, ¿sí? No una serpiente, esto es simplemente una figura mesiánica, traería a un Mesías, ¿sí? Así que el gran mensaje que yo les quiero compartir el día de hoy es que así como el Señor nos dio la vaca roja en aquel entonces, para purificar al que tocaba la muerte y que esto era una conexión con el Mesías, ¿sí? Que estando con él no estamos muertos en el pecado, por decirlo de alguna manera. Y de la misma forma, cuando miramos esta figura mesiánica de aquel entonces, cuando eran esta serpiente en un poste, hoy en día sabemos que somos los que nos acercamos al Señor, al Todopoderoso a través de Yeshua. Entonces también el pecado, que es como un veneno, ya no va a obrar en nosotros. O sea que necesitamos de él, no podemos hacer esto por nuestra cuenta. Ahora, una vez que nosotros lo hemos encontrado al Mesías y él se ha revelado en nuestras vidas, sea como sea, lo importante es no volver atrás, ¿sí?
Y sobre este aspecto yo les quiero compartir unos versículos de Hebreos. Lo voy a leer, lo vamos a compartir y pues vamos comentando. Entonces, o sea, lo pueden leer todo, yo voy a leer solamente desde el versículo 19. Así que dice, así que hermanos, mediante la sangre de Yeshua, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Sí? También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Entonces, acordémonos que cuando pecamos, tenemos esa, pues, o sea, obviamente nuestra conciencia nos acuerda de que nos estamos alejando de Dios, ¿no? Y es parte también de la lucha diaria que tenemos todos, ¿no? Ahora no quiere decir que nosotros tenemos que aceptar eso, nosotros todos luchamos con eso día a día, no tenemos que dejar que eso nos domine, no tenemos que practicarlo, pero al principio, cuando no teníamos una manera de acercarnos al Señor, simplemente éramos manipulados y de alguna manera, por decirlo, como eso nos manejaba, eso no nos dejaba ser libres. Pero ahora, una vez que tenemos acceso al Mesías, ¿sí? Entonces Él nos da las herramientas, ¿sí? A través de la palabra para poder alejarnos del pecado, para no practicarlo. Y de esa manera tener una seguridad en nuestra conciencia que a pesar de nuestros errores, Él siempre está con nosotros y gracias a su obra, entonces tenemos acceso al Padre. Sigamos leyendo. En el 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ok? Esta es una lucha que todos tenemos. La lucha con la carne es difícil. El no hablar mal del prójimo, el no estar chismeando, en fin, todo tipo de pecado sexual, lo que sea. Y es difícil, pero necesitamos ayudarnos unos con otros. Continuemos con el siguiente. No dejemos de congregarnos. Miren lo interesante que dice aquí. Como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos, unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿por qué congregarse? Bueno, ¿se acuerdan de esa palabra que los carbones fríos necesitan de los carbones calientes, ¿no? Para volver a vivir, por decirlo de alguna manera. Y esto no es cuestión de quedarnos en casa. Nosotros necesitamos congregarnos con otras personas para volver a tener ese calor de Dios en nuestros corazones, pero a veces no es cuestión de que nosotros lo queremos recibir. A veces hay personas que necesitan de eso. Hay personas que necesitan recibir un abrazo de un hermano, una palabra de aliento, y por eso es importante congregarnos, hablar de la palabra, de toda esta reunión comunitaria es clave. Pero bueno, sigamos. En el 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Y esto es para el que practica el pecado y sigue haciéndolo repetidamente. Solo queda una aterradora expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Bueno, esto es serio. Ahora, hoy en día tenemos acceso al Mesías, a todos aquellos que se nos ha revelado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ignoramos su trabajo, estamos pisoteando su sangre y ya no hay otra solución. Por eso dice la palabra, solo hay una puerta para tener acceso al Padre y cualquier otra puerta es mentira. ¿Sí? Por eso hay muchas teorías allá afuera de diferentes religiones y cosas de esas. Pero solamente hay una puerta a través del Mesías Yeshua.
Continuemos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Esto está diciendo que el que pisotea la sangre del Mesías va a tener que lidiar con el castigo del Todopoderoso. Así que no abandonen su confianza, la confianza en el Mesías, la cual ha de ser gratamente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, ¿sí? Dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Una vez más, el tema que hablamos al principio. Esto es una cuestión de fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Así que todo es una cuestión de fe. Y déjenme les comparto este último versículo. Una cuestión de fe. En Mateo 8, capítulo 8, versículo del 8 al 10 dice, el centurión respondió, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Al oír esto, Yeshua se asombró y dijo a los que le seguían, les aseguro, ¿sí? Como vemos aquí abajo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Así que, bueno, mi invitación para ustedes, imagínense, esto es un centurión que, digámoslo, no era parte del pueblo judío, era un romano, y tenía tanta fe, más que inclusive que muchos en Israel. Y nosotros que hemos sido injertados, ¿sí?, al olivo natural, y somos parte ahora del pueblo de Israel a través del Mesías, tenemos que demostrar una fe aún mayor, dándole gracias al Señor por habernos revelado al Mesías. Miren cómo lo hemos visto en este estudio esta semana, a través de la serpiente de bronce, a través de la vaca roja, etcétera, y hay otras figuras más. Como les decía, nos podríamos quedar aquí todo el día hablando del tema, pero lo importante es que mantengamos eso en nuestro corazón, que no neguemos al Mesías, que no nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros, nunca demos la espalda. Así que, hermanos, yo los bendigo, y bueno, y será hasta una próxima vez. Bendiciones. Shabbat Shalom, hermanos. Harold, muchísimas gracias por esta palabra que nos edifica y es muy necesaria para estos tiempos. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Y antes de concluir, quiero recordarle algo muy importante. Por favor, escuche, medite en lo que se habló. Hay algo dentro de este semillero de palabras que se lanzó que puede aplicar a nuestras vidas. Yo sé que hay algo para mí en lo que yo escuché y también debe de haber algo para usted porque la palabra no regresa vacía. Nuevamente quiero agradecerles. Se despide el Roe Oscar Salinas desde Miami para Yeshua, the Bread of Life, en Orlando, Florida. Venga, visítenos, conozca a nuestra familia aquí en Orlando. Y si viaja a República Dominicana, en la capital, venga a Yeshua, el árbol de vida. Gracias por haber estado esta noche. Que el Eterno les bendiga. Laila Tov, Shabbat Shalom. Bye bye.